Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de... Voy a orar. Amén. Padre, como siempre pido y ruego por tu ayuda para que me ayudes, para que me guíes, para que me uses y para que pueda expresar de forma fácil y entendible Amén. pues el tema que has puesto en mi corazón, Amén. porque todos son importantes, pero cuando se habla de doctrina de Iglesia, pues para mí pues es un puntico más importante. Amén. Gracias y pues lo dicho, Señor, ruego por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El tema de hoy va a ser el liderazgo de la Iglesia. Amén. Y hago una pregunta, no hace falta que respondan, es una pregunta retórica. ¿Hay un modelo que Dios ha diseñado o simplemente hemos heredado con el paso de los años esta forma de llevar una congregación? Porque a veces hacemos las cosas por hacer y a veces las hacemos porque se tienen que hacer. Y cuando entendemos por qué hacemos las cosas, pues lo hacemos con más conocimiento porque tenemos un por qué se hacen. Y no porque simplemente se dice o llevan miles de años de tradición y se hace así. Hoy vamos a ver por qué el gobierno de Fe y Biblia es así. La he elegido yo, la ha elegido el Josan, la hemos elegido todos los que estamos aquí, la ha elegido una entidad que está por encima de nosotros, que nos dice cómo hacerlo y cómo... No, eso no funciona así. En algunas iglesias sí se hace así, pero aquí, en Fe y Biblia, intentamos ser lo más bíblico posibles dentro de nuestros límites, nuestros errores, pero algo que es tan escrito y tan fácil de leer, porque hay doctrinas que pues tienes que leer y tienes que buscar, y a veces hay doctrinas que Dios las pone tan fácil que es como decir, no, es que esto lo tenéis que hacer así porque sí. Amén. Y Dios lo dice y la Biblia lo dice. Amén. Todo lo que necesitamos saber para conducirnos en una iglesia está en la palabra de Dios. Amén. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo en su primera carta, primera de Timoteo. A veces no digo que pongáis los versículos por ir rápido, pero como hoy quiero que lo lean ustedes, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3, 14. Primero pon este. Pablo, después de decirle todas las instrucciones de cómo se tiene que hacer, cómo tiene que nombrar a un anciano, cómo tiene que nombrar a un diácono, cómo tiene que hacer, le dice esto. Esto te escribo, o sea, lo que antes ha escrito, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Amén. para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo, lo repito, todo lo que necesitamos saber cómo llevar una iglesia está en la Biblia. Amén. Amén. Tenemos un modelo bíblico a seguir, porque como dijo un predicador, no es tanto esta forma funciona,
no es tanto esto nos va bien, sino esto es lo que Dios quiere. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento vemos que las congregaciones se formaban o se constituían por tres grandes grupos. Y eso lo vemos, vamos a leerlo todos, en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos los tres grandes grupos que formaban la congregación en la iglesia primitiva, en el siglo I. Los santos, que son todos los creyentes, los obispos y los diáconos. No hay más títulos. Luego, ahora voy a decir un versículo donde vemos que obispo, anciano y pastor es la misma persona. Por eso digo que no hay más títulos. Somos santos, u obispos, o diáconos. Amén. Pon Hechos 20, no, 17, perdón, primero. Aquí vamos a utilizar la comprensión lectora y a memorizar lo que hemos leído. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos de la iglesia. Muy bien. Ahora ponme el 28. Hechos 20, 28. Esto es la misma conversación. ¿A quién llamó antes? A los ancianos. Pues esto se refiere a las mismas personas. Por tanto, mirad por vosotros, por los ancianos, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí nos dice la Biblia que los ancianos son obispos. Pero, si hemos leído bien, nos dan a entender que también hacen función de pastor por todo el rebaño, un rebaño de ovejas. Apacentar, los pastores llevaban a apacentar a las ovejas. Entonces vemos claramente cómo un anciano es obispo y es pastor. Amén. Porque no son títulos, sino funciones. Amén. ¿Por qué? Porque anciano daba la imagen de madurez espiritual y ejemplo de conducta. Amén. El obispo significa supervisor o sobreveedor, porque velan por las almas. Y pastor, porque alimenta y protege de las falsas doctrinas, de los lobos. Como los pastores de verdad de ovejas protegen a las ovejas de los lobos, pues los pastores bíblicos, pues de los lobos que quieren introducir falsas doctrinas en la iglesia. Amén. Para ver todo esto junto, vamos a poner Primera de Pedro, Abajo. Ahí. 5:2. Aquí vemos la función del pastor una vez más. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando, aquí vemos el obispo de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, aquí vemos al anciano, ejemplos de la grey. Amén. Hasta aquí estamos todos. Sí. Hemos visto que la iglesia del Nuevo Testamento se componía o se formaba por tres grandes grupos: los creyentes,
los obispos, los diáconos, hemos visto que obispo, anciano y pastor pues son la misma persona, y también hemos visto un poco la función que desempeñaban. Y ahora que sabemos que la Iglesia se componía o se formaba de esos grupos, surge una pregunta. ¿Quién elige un anciano? ¿Cómo se autoproclama uno, soy anciano, voy a abrir una iglesia? Este me cae bien, lo pongo de pastor. Este es familia mía, lo pongo de pastor porque, pues, como yo considero que es un estatus, pues como mi familia, pues lo pongo. No, esto no funciona así, lo vuelvo a repetir. En algunas iglesias, por desgracia, pasa, pero lo vuelvo a repetir porque no me canso de repetirlo. En Fe y Biblia intentamos ser lo más bíblico posible, y todo lo que necesitamos para la organización de una iglesia está en la Biblia. Y es un tema bien claro. Primeramente, el ser anciano no es una decisión humana. Es una decisión de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Y una persona no puede dar dones. Es el Espíritu Santo el que pone los dones como Él quiere. Leemos de nuevo pues, el 20-28 de Hechos, por favor. Ese. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el ¿quién? En el que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién ha puesto a los obispos y a los ancianos para apacentar el rebaño? El Espíritu Santo. Entonces, no hace falta una organización de peldaños para nombrar pastores, sino que es el Espíritu quien da esos dones. Ahora bien, una de las funciones de los ancianos como obispos es sobrever, supervisar quién posiblemente tiene ese don y incentivarlo, cuidarlo, prosperarlo, ayudarle, enseñarle, para que ese don viva, crezca y pueda decir, creemos que ese hermano, Dios le ha puesto el don de servir, le ha puesto el don de pastor. Pero por nosotros no podemos elegir a uno porque pues viene todos los días, o se compromete, o es muy bueno, o siempre ofrenda como un fiera. No, esos no son los requisitos. Los requisitos lo vamos a ver ahora, pero es, para tenerlo claro, es Dios quien elige y el Espíritu Santo quien reparte los dones. Y ahora pues viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos o que tienen ese don? Yo cuando me convertí y hablaban de dones, yo decía, yo quiero un don, pero no sé cuál es. Yo pues me gustaría me gustaría el otro, me gustaría... Claro, te gustan al principio los más llamativos. El don de servir y de limpiar, ese no lo quiere nadie. Pero yo se lo decía, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y muchos hermanos veteranos me decían, en el sitio que tú te sientas seguro, sientas que como realizado, que te sientas a gusto y que Dios te usa claramente, ese es tu don. Y la verdad, pues, no es fácil
saber cuál don tienes. Pero sí les digo una cosa. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene, al menos, puede tener más, un don. Porque el Espíritu Santo capacita a su iglesia para edificarla. Amén. Todos tenemos un don. ¿Cuál? Es tarea vuestra. Hay congregaciones que piensan, como he dicho antes, que los requisitos pues, son asistir, seguir al pastor por todos los sitios, invitarlo a cenar y varias cosas que dicen este chico es pastor, este es pastor. Pero no. Una vez más vemos que los requisitos para ser anciano o obispo en la Biblia salen muy detallados y son bastante serios. Y no se anda con rodeos la Biblia para eso. La lista está en 1 de Timoteo 3. Uno. Y Pablo le escribe a Timoteo: palabra fiel. Toda la Biblia es fiel. Pero cuando Pablo se dirigía a estas doctrinas importantes, decía palabra fiel. Eso significa que tenemos que estar allí atentos, porque es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es bueno. Anhelar ser pastor, dice la Biblia, que es bueno. Pero vamos adelante. Pero, los peros de Dios son importantes. Pero es necesario, podría ser, es aconsejable, no. Es necesario. Si no hay esto, no hay pastor. Es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable, intachable, vivir de una manera íntegra, sin conducta escandalosa. Marido de una sola mujer, fiel en su matrimonio. Sobrio, prudente, decoroso. Hospedador, que le guste pues recibir visitas, ir a visitar, ayudar a la gente. Cuando no tenéis nada, pues venir a casa. ¿Tenéis algún problema? Venir a mi casa. Que tenga esa facilidad y que se recreen en eso, que le guste eso. Apto para enseñar, una cosa muy importante. Todo el mundo puede subir a este púlpito y decir un consejico y hablar de la palabra, pero para enseñar hay que ser apto para enseñar. Capaz de instruir en la sana doctrina y habilidad para enseñar la palabra de Dios. No dado al vino. Eso significa tener autocontrol, moderación en los vicios. Pero no solo aquí hablamos de pecado, sino tener autocontrol en todo. No pendenciero. Eso es no violento, pacífico, amable en el trato. No codicioso de ganancias deshonestas, que tenga amor al dinero, que solo piense en dinero, que si hay una oportunidad de ganar dinero fácil, ahí está él. Eso no puede ser un pastor. Amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Porque lo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lógico. No estoy interpretando nada, estoy leyendo la palabra. No un neófito. Un neófito es un nuevo, uno que acaba de convertirse, recién convertido. ¿Por qué? No sea que se envanezca, porque no tiene autocontrol,
porque es nuevo, es un niño en la fe, y caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo fue la condenación del diablo? El orgullo, el ego, porque como no tiene autocontrol y es un niño, pues si está aquí y encima es un fiera predicando, lo que va a hacer es, no hay quien me aguante, soy un tono, y si no predico yo, no predica nadie. Por eso es que no puede ser un nuevo convertido. Sí. También es necesario, o sea, otra necesidad, que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, no solo hace falta que los que estemos aquí me reconozcan como un buen cristiano y un buen pastor, sino que los de afuera, los que no creen, me vean y digan, ese es una buena persona. No es aconsejable, ¿eh? Es necesario. Para que no caiga en descrédito, para que la gente no hable, mira, esa ahora se hace el pastor. Además, en nuestra etnia somos mucho de hablar. No, vale. Sí. Bueno, esto ya es otro tema. Los diáconos lo veremos en otra predicación. Como ven, los requisitos son serios, A ver. fáciles de entender porque ni he utilizado ningún comentario ni una interpretación, solamente he leído. Y si lo leo yo, lo leen ustedes, y si lo leen ustedes, lo lee cualquier persona. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las cosas que tienen que ser sean claras. Es como, ¿cómo son salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, no busques más. Amén. ¿Cuándo va a venir el Señor? Ya. Son los tiempos de Dios. Allí, Son los tiempos de Dios. allí hay que estudiar. Pero, ¿cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo ser salvo? Y la vida de Jesús lo puede entender esa niña de ahí. El problema de muchas congregaciones hoy es que no ponen atención a estos requisitos. Por eso hay mucha gente al frente de una iglesia sin ser puesto por Dios. Y con el dolor en el corazón digo que hay muchos pastores sin llamado. Y eso es un gran problema de hoy. Muchos pastores en púlpitos sin tener el don de pastor. ¿Por qué? Porque la gente no pone atención a estos requisitos. Bien, antes de seguir, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos visto. Primer punto. Hemos visto que hay un modelo bíblico a seguir como debe ser una iglesia. Hemos visto que las congregaciones estaban formadas por santos, obispos y diáconos. Hemos visto que anciano, obispo y pastor son la misma persona, pero con funciones diferentes. Dios llama y capacita con el don del Espíritu Santo a los ancianos. Hemos visto que hay unos requisitos muy serios y específicos que un cristiano tiene que reunir para ser anciano. Ser anciano no tiene que ver tanto con la habilidad, sino tiene que ver más bien con el carácter. Amén. Y ahora vamos a ver varios versículos y a ver si nos damos cuenta de algo y si no, pues ya lo diré. Vamos a ver Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vamos a quedarnos con esto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora vamos a leer otra vez el Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad. Y por último, Primera de Pedro 5.1. 5.1. Ruego a los ancianos. Lo voy a decir en todos estos versículos que hemos leído. Ancianos está en plural. Eso nos dice que había más de un anciano en las iglesias. Y esto nos dice que el gobierno que había en el primer siglo era pluralidad de ancianos. La iglesia no está diseñada para ser gobernado por una sola persona. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque la sabiduría compartida, como dicen Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Protección contra abusos de poder. Si uno está al mando de todo, tiene la tentación de decir, aquí hago y aquí corto y aquí pongo. Pero si hay más, 2 o 3, uno le dice, hermano, creo que no tienes razón. Y entre 3 o 4 se van llevando. Se reparten las cargas. Una persona llevar 20 o 30 personas las llevaría, pero no podría atenderlas como se tiene que atender. Por eso se delega grupos de personas a los demás ancianos. Y si los santos, las ovejas, para que nos entendamos, tienen, entre comillas, rendir cuenta a los pastores ¿a quién rinden cuentas? Aparte de Dios, claro. Pues se pastorean unos a otros. Yo me debo al Josan se debe a mí. Porque él se puede elevar, más bien yo que soy más joven, y el Josan que tiene más experiencia dice, no estás andando por buen camino. Tienes razón. Y si yo estoy al mando y yo dirijo y pongo y quito, nadie puede decirme, esto no es así, según el gobierno pastoral, unipastoral. Y el gobierno unipastoral no es bíblico, lo hemos visto, y no está diseñado por Dios. El gobierno diseñado por Dios es la pluralidad de ancianos. Amén. Y para terminar, voy a decir unas cosas breves, pero no por eso menos importantes. Es más, si lo que voy a decir se entiende y se guarda en el corazón, pues es la base de todo lo que he dicho. Todo lo que hemos aprendido depende de las verdades que voy a decir. Los pastores no son dueños de la congregación. Amén. Los pastores no tienen la última palabra. Amén. Los pastores no dictan leyes ni tienen autoridad fuera de las escrituras. Contigo encontré el amor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré.